Los aplausos no cesaban en el gran salón de baile del Hotel Palace de Madrid. Bajo la luz de los deslumbrantes candelabros de cristal, todo brillaba como en un sueño. Yo estaba de pie junto a mi esposo, Sergio Morales, cofundador de la empresa de software Innovatec, recibiendo con una sonrisa la avalancha de felicitaciones. Hoy era el 5º aniversario de la fundación de la empresa, y el día en que anunciábamos oficialmente que Innovatec había alcanzado por fin una valoración de 1.000 millones de euros. Era el fruto de la sangre, el sudor, las lágrimas y la juventud que nuestro matrimonio había invertido para lograrlo. Llevaba un vestido de seda verde jade, el pelo recogido en un moño elegante y un maquillaje sutil pero profundo. Una plenitud difícil de expresar con palabras llenaba mi pecho. Recordé el día en que decidí abandonar una prometedora carrera en Londres y regresar a España. Todos mis amigos me dijeron que era una locura, pero yo me limité a sonreír. Aquí estaba Sergio, a quien amaba desde nuestros días de universidad y con quien creía que pasaría el resto de mi vida. Juntos escribimos la primera línea de código, pasamos noches en vela para terminar proyectos y compartimos el poco dinero que teníamos, apoyándonos mutuamente. Innovatec no era un simple activo, era nuestro hijo espiritual, el testimonio de nuestro amor y sacrificio. Sergio, con su impecable traje hecho a medida, estaba increíblemente apuesto. Subió al estrado. Su voz, cálida y segura de sí misma, resonó por todo el salón. Habló de nuestro viaje, de las innumerables dificultades y desafíos. Agradeció a los socios y empleados que nos habían acompañado. Yo lo observaba desde abajo, en silencio, sintiendo un orgullo inmenso. Si él era el cerebro técnico, yo era quien gestionaba las relaciones externas y elaboraba la estrategia de desarrollo. Éramos como dos piezas de un puzzle que se complementaban a la perfección, construyendo el sólido castillo que era Innovatec. En ese momento, la voz de Sergio se quebró, teñida de una extraña emoción. Mirando a un punto lejano, dijo: «Y hoy, quiero dar las gracias más especiales a una persona, mi compañera de vida, que siempre ha sido una fuente inagotable de inspiración para mí y la fuerza motriz que me ha permitido superar todas las tormentas. Esa persona, en silencio a mi lado, me dio el poder de convertir en realidad las ideas más descabelladas». El salón contuvo la respiración. Sin darme cuenta, esbocé una sonrisa feliz. Pensé que hablaba de mí. ¿Acaso no había sido yo esa persona durante todos estos años? Me preparaba para subir al escenario y compartir con él ese momento de gloria. Pero Sergio no me miraba. Su mirada estaba fija en un rincón del escenario. «Silvia, por aquí, por favor». Era una voz tierna que nunca antes le había oído. Desde detrás del escenario, apareció una joven. Era Silvia Romero, una empleada nueva que se había unido al equipo de marketing hacía poco más de un año. Llevaba un vestido blanco premamá, holgado, pero que no lograba ocultar su vientre visiblemente abultado. Había timidez en su rostro, pero en sus ojos brillaba un orgullo inocultable. Cuando se acercó a Sergio, mi marido extendió la mano para ayudarla con una naturalidad pasmosa. Un gesto tierno e íntimo. Le entregó un ramo de rosas rojas, mis flores favoritas. El tiempo pareció detenerse. La música suave que sonaba de fondo se volvió estridente de repente, y un murmullo comenzó a extenderse. Al principio, eran susurros, pero pronto crecieron hasta convertirse en un zumbido incontrolable, como un enjambre de avispas. Cientos de miradas se clavaron en mí, miradas de curiosidad, de lástima y, sobre todo, de compasión. Esas miradas dolían más que 1000 insultos. Sentí cómo me ardían las mejillas, la garganta se me secó y la sonrisa se congeló en mis labios. Allí estaba yo, en el centro de toda la atención, convertida no en la protagonista de mi gloriosa fiesta, sino en el espectáculo más miserable. Sergio no necesitó decir nada más. Su gesto, el vientre de Silvia, todo era una declaración manifiesta. Ante todos, había proclamado su relación, su traición y mi humillación pública. En el preciso instante en que nuestro hijo espiritual desplegaba sus alas para volar, la familia que había construido con todo mi corazón se hacía añicos ante mis ojos. El primer sentimiento que me invadió no fue el dolor, sino un vacío que me heló el cuerpo. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron, y solo veía con claridad la imagen de Sergio y Silvia, juntos bajo los focos del escenario. Hacían una bonita pareja. El empresario de éxito y la joven y hermosa mujer que llevaba a su hijo. Y yo, la esposa que había pasado con él los años más difíciles, me había convertido en un instante en un obstáculo viejo y molesto, una sobra. El murmullo crecía. «Pobre Alejandra, qué terrible». ¿Quién lo hubiera dicho? Así que era eso.
Las frases sueltas que llegaban a mis oídos apuñalaban mi orgullo como dagas. En la mesa de honor, la madre de Sergio, la señora Carmen Morales, me miraba con una mezcla de satisfacción y desdén. Nunca le había caído bien. Siempre se quejaba de que yo era demasiado fuerte y que dominaba a su hijo. En ese momento debía de estar inmensamente satisfecha. Respiré hondo y erguí la espalda. No podía derrumbarme. Al menos no aquí, no en este momento. Yo era Alejandra Torres, la hija de la gran Isabel Torres, una mujer que nunca aprendió a bajar la cabeza ante ninguna adversidad. Apreté con fuerza el bolso de mano que llevaba. El dolor físico de las uñas clavándose en mi palma me ayudó a recuperar la compostura. Miré fijamente al escenario, hacia Sergio, que intentaba evitar mi mirada, y entonces hice algo que nadie esperaba. Caminé lentamente hacia el escenario. Mis pasos eran firmes, sin un atisbo de vacilación. Un extraño silencio se apoderó del salón mientras la seda de mi vestido rozaba el suelo. Todos contenían la respiración, observando qué iba a hacer. Sergio y Silvia estaban visiblemente desconcertados. Mi suegra frunció el ceño con una expresión de cautela. Subí al estrado y me coloqué justo al lado de Sergio. Entonces tomé el micrófono de la mano del aturdido presentador. Me giré hacia los invitados y esbocé una sonrisa serena. Una sonrisa que jamás habría imaginado poder esbozar en un momento así. Buenas noches, distinguidos invitados. Mi voz sonó clara y tranquila. Soy Alejandra Torres, esposa del presidente Sergio Morales, cofundadora y accionista mayoritaria de Innovatec. Hice una pausa, recorriendo lentamente el salón con la mirada. Vi claramente el asombro en sus ojos. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros socios y estimados invitados que nos acompañan hoy para celebrar nuestro éxito. El triunfo de Innovatec ha sido posible gracias a la confianza y el apoyo de todos ustedes. Me volví hacia Sergio, que estaba pálido y rígido. También quiero agradecer a mi marido su conmovedor discurso. Siempre ha sido un hombre talentoso y apasionado. Luego, mi mirada se dirigió a los inversores, especialmente a los del grupo Fénix Capital, liderado por mi madre, Isabel Torres. Mi voz se volvió firme. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes, como accionista mayoritaria y responsable de la estrategia de desarrollo de la compañía, considero que ha llegado el momento de reevaluar seriamente la ética de gestión de nuestra cúpula directiva. Un pesado silencio aplastó el salón. Entonces, continué, enfatizando cada palabra. Por lo tanto, solicitaré oficialmente a mi madre, la presidenta de Grupo Fénix Capital, la señora Isabel Torres, que suspenda provisionalmente todos los planes de inversión adicionales en Innovatec. Necesitamos tiempo para llevar a cabo una reevaluación completa. Porque si una empresa desea un crecimiento sostenible, la base moral debe ser el valor primordial a considerar. Al terminar, dejé el micrófono en silencio. Hice una última reverencia a los invitados y bajé del escenario con la cabeza alta. Sentí la mirada atónita de Sergio, el rostro de mi suegra azul de ira y la expresión perdida de Silvia, que no entendía nada. Su gloriosa fiesta se había hecho añicos. No grité ni monté una escena. Simplemente utilicé mi posición para devolverles la humillación que me habían infligido. Esa era la forma de contraatacar de una mujer que no permite que nadie pisotee su dignidad. Salí del hotel sin mirar atrás. No quería ver el caos que dejaba a mi paso. Solo quería escapar de aquel espacio asfixiante, de las miradas curiosas y los cuchicheos. Conduje yo misma. Mis manos, aferradas al volante, estaban blancas por la tensión. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente brotaron, recorriendo mis mejillas. Pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de injusticia y de dolor. No fui a la casa que había compartido con Sergio. Aquel lugar se había convertido en un espacio extraño. Conduje directamente a casa de mi madre, el único lugar en el mundo donde, sin importar cuán fracasada o rota estuviera, siempre sería bienvenida. La mansión de mi madre se alzaba en un jardín tranquilo, alejado del ruido de la ciudad. En cuanto vio mi coche, el mayordomo se apresuró a abrir la puerta. Mi madre, la presidenta Isabel Torres, parecía estar esperándome. Estaba en la puerta. A pesar de su menuda figura, emanaba una dignidad imponente. Sin preguntar nada, simplemente me abrazó. «Ya estás en casa. Eso es lo que importa, hija mía», dijo con voz cálida, dándome suaves palmaditas en la espalda. Un solo abrazo, una simple frase de mi madre, y todas mis barreras se derrumbaron. Lloré como una niña, soltando todo el dolor y la amargura que había reprimido. Mi madre me dejó llorar todo lo que necesité, acariciándome suavemente el pelo. Sabía que necesitaba ese momento. Cuando finalmente me calmé, me llevó al salón y me sirvió una taza de tila caliente.
Lo has hecho bien, dijo mi madre, con una mirada que mezclaba compasión y orgullo. Me lo han contado todo. La forma en que te has comportado en el escenario ha sido admirable. No has dejado que te humillaran. Pero mamá, duele tanto. Sollocé. No entiendo por qué me ha hecho esto. 10 años de relación, 5 años construyendo una empresa juntos. ¿Todo eso vale menos que una mujer que conoce desde hace apenas un año? Mi madre suspiró y me tomó la mano. Hija, cuando a un hombre le cambia el corazón, se vuelve así de cruel. No es culpa tuya. Tú hiciste todo lo que podías como esposa. Simplemente pusiste tu confianza en el lugar equivocado. Pero no te preocupes, mamá está aquí. Aunque el cielo se caiga, las dos juntas lo superaremos. La firmeza de mi madre fue como un bálsamo que poco a poco calmó mi agitado corazón. Nos quedamos sentadas en silencio, pero sentía un profundo vínculo entre nosotras. Mi madre no era solo una madre, era mi amiga, mi mentora, y el pilar más sólido de mi vida. Justo en ese momento sonó el timbre. Era Julián, mi leal asistente. Había estado conmigo desde los inicios de la empresa y era la persona en quien más confiaba. Su rostro estaba lleno de preocupación. Señora Torres, no contestaba al teléfono, así que he venido hasta aquí, dijo con urgencia. Lamento la intromisión, pero hay algo importante que debo informarle de inmediato. ¿Qué ocurre?, pregunté, invadida por un mal presentimiento. Julián abrió su maletín y sacó un fajo de papeles. Señora, últimamente ha habido muchos movimientos extraños en los flujos de caja de la empresa. Se han realizado varios pagos de grandes sumas a una empresa llamada Gestión Avanzada SL. He investigado y resulta que esta empresa se fundó hace solo unos meses, y su director no es otro que el primo de la madre del señor Morales. Mi madre y yo nos miramos con horror. Julián continuó con voz preocupada. Parece que están creando contratos fantasma para desviar fondos de Innovatec. Las cantidades no son pequeñas, señora. Y también he descubierto que el señor Morales se reunió varias veces con su abogado personal el mes pasado. Cada palabra de Julián era como un martillazo en mi cabeza. Esta traición era mucho más cruel de lo que había imaginado. Sergio no solo me estaba siendo infiel. Él y su madre estaban conspirando para quedarse con toda la empresa y dejarme en la calle con las manos vacías. La fiesta de esa noche no fue solo un espectáculo para presentar a su amante. Fue la señal de salida para un plan meticulosamente preparado. Cuando Julián terminó de hablar, un profundo silencio se instaló en el salón, solo roto por el tic-tac rítmico del reloj de pared. Mi madre pareció conmocionada por un momento, pero pronto recuperó la calma de una empresaria experimentada. Tomó los papeles de la mano de Julián, se puso sus gafas de leer y comenzó a examinarlos, página por página. Sergio y esa mujer, dijo mi madre con voz gélida, rechinando los dientes, han cruzado una línea que no debían. Me senté allí, sintiendo como si cayera en un abismo sin fondo. Antes de que la herida de la traición emocional pudiera siquiera empezar a cicatrizar, se superponía el dolor de haber sido engañada en el negocio al que había dedicado toda mi pasión. Pensé que a Sergio simplemente le había cambiado el corazón, que estaba temporalmente cegado por una novedad. Pero no. Esto era una conspiración calculada. Querían arrebatármelo todo, no solo a mi marido y mi hogar, sino también mi esfuerzo, mi inteligencia y mi honor. Julián continuó informando sobre lo que había investigado en secreto. La empresa, Gestión Avanzada SL, era una empresa fantasma sin actividad comercial real. Los contratos de consultoría que Innovatec había firmado con ella estaban todos amañados, y las cláusulas eran deliberadamente ambiguas. En los últimos 3 meses, la cantidad transferida ya ascendía a decenas de millones de euros. Y eso no es todo, señora. Julián dudó un momento antes de sacar otro papel de su maletín. Esto es un borrador del acuerdo de divorcio que vi por casualidad en el ordenador de la oficina del abogado del señor Morales cuando fui a recoger unos documentos. Le hice una foto. Con manos temblorosas tomé el papel. Era un acuerdo de divorcio unilateral. En él, Sergio me culpaba de todo. Decía que me había centrado solo en el negocio, descuidando el hogar y no cumpliendo con mis deberes como esposa. Pero la parte más cruel era la relativa a la división de bienes. Todas las acciones de Innovatec le pertenecerían a él, con el argumento de que era el fundador principal y quien había contribuido con la tecnología clave. Y yo tendría que asumir todas las deudas de la empresa, incluidas las deudas fantasma que habían creado a través de su consultora. Si firmaba ese documento, no solo me quedaría en la ruina, sino que acabaría con una deuda masiva. Solté una carcajada, una risa seca y amarga. Así que años de matrimonio se valoraban finalmente en una hoja de papel llena de traición y malicia. A los ojos de Sergio y su madre, yo no había sido más que una herramienta, un trampolín para llegar a la cima de la gloria.
Y una vez alcanzado el objetivo, estaban listos para desecharme sin la menor vacilación. Están intentando borrar incluso cualquier rastro de su contribución a la base tecnológica de la empresa, añadió Julián con voz indignada. Han contratado a otro equipo para reescribir algunos módulos importantes y así poder demostrar que la idea fue únicamente del señor Morales desde el principio. Al oír eso, ya no pude llorar. El dolor se transformó en una llama de ira que ardía silenciosamente en mi pecho. Esa base tecnológica era la obra de mi vida. La idea de un sistema de gestión empresarial inteligente y flexible fue mía. Nació de mi experiencia trabajando en Londres. Sergio solo fue quien la implementó técnicamente, y ahora pretendía robarme todo el mérito. Mi madre golpeó la pila de documentos sobre la mesa. Basta, dijo con firmeza. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos hacen esto. Alejandra, tienes que levantarte y luchar. No para aferrarte a un hombre que no vale nada, sino para defender tu honor y lo que te pertenece. Yo estaré a tu lado. La mirada decidida de mi madre me infundió una fuerza inmensa. Sí, no podía derrumbarme. Tenía que luchar por mí misma, por los años de juventud que había sacrificado, y para que esos traidores pagaran por sus acciones. Esta batalla no sería fácil, pero sabía que no estaba sola. Tenía a mi madre, a Julián, y la verdad estaba de mi lado. A la mañana siguiente no perdimos ni un minuto. Mi madre llamó a una vieja amiga de la familia, la abogada Elvira Jiménez. No era una de esas abogadas mediáticas que aparecen en la prensa, pero en el mundo legal era respetada por su integridad y su vasta experiencia en complejos litigios económicos. Su despacho, lejos de la ostentación de los grandes bufetes, estaba en una calle tranquila y discreta del barrio de Chamberí. Elvira Jiménez era una mujer de unos 60 años, con el pelo cano recogido en un moño impecable y una mirada inteligente tras sus gafas. Nos recibió con una infusión de manzanilla. Mientras yo le explicaba todo, desde el teatro de la fiesta hasta las pruebas que Julián había reunido, ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, finalmente habló con una voz suave pero potente. Alejandra, lamento mucho por lo que has tenido que pasar. Pero dentro de lo malo, hay una buena noticia. Su precipitación y su descaro en la fiesta fueron un error fatal. Gracias a eso, hemos ganado tiempo para prepararnos. Tomó la foto del acuerdo de divorcio que Julián había conseguido y leyó cada cláusula con atención. Un acuerdo codicioso y estúpido, sentenció. Te han subestimado a ti y a tu madre. Pensaron que con la presión psicológica de la amante y el embarazo, te derrumbarías y firmarías cualquier cosa. Pero se equivocaron. Elvira, te confío este caso por completo. No puedo permitir que le hagan esto a mi hija, dijo mi madre. La abogada asintió. No se preocupe, Isabel. Este no es un simple caso de divorcio. Es una disputa patrimonial con indicios de estafa y malversación. No nos dejaremos arrastrar a la batalla emocional del adulterio. Ese asunto solo lo utilizaremos como prueba de la ruptura irreparable del matrimonio y de la deshonestidad de Sergio. Nuestro enfoque estará en otro lugar. Me miró fijamente con sus ojos agudos. Alejandra, a partir de ahora, debemos trazar una estrategia legal clara. Primero, nos centraremos en demostrar que tu contribución a la fundación y desarrollo de Innovatec no fue solo financiera, sino, y más importante, de propiedad intelectual. La idea y la tecnología central. Continuó explicando. Debemos reunir todas las pruebas, por pequeñas que parezcan. Correos electrónicos intercambiando las primeras ideas, bocetos, notas en cuadernos y testimonios de antiguos compañeros que presenciaron tu trabajo desde el principio. Todo eso serán nuestras armas. Segundo, levantó 2 dedos. Atacaremos su malversación de fondos. El hecho de que Julián haya encontrado esa empresa fantasma es un gran acierto. Ahora tenemos que cavar más hondo. Rastrear el flujo del dinero. Esto demostrará que Sergio y su madre actuaron de forma opaca y perjudicaron deliberadamente a los demás accionistas, incluyéndote a ti. Al escuchar el análisis claro y estratégico de la abogada Jiménez, mi mente confusa comenzó a aclararse. Ya no me sentía perdida ni sola. Sabía que había encontrado a la persona adecuada en quien confiar. De acuerdo, abogada. Mi voz sonaba mucho más firme. Haré lo que me diga. Buscaré todos mis antiguos archivos. Bien. La abogada sonrió amablemente. Recuerda que la ley está del lado de la justicia. Esta lucha puede ser larga y agotadora, pero si somos persistentes y reunimos pruebas suficientes, la justicia prevalecerá. Convierte tu dolor en fuerza, Alejandra. La reunión con Elvira Jiménez me dio una nueva energía. Ya no era la heroína trágica de mi propia historia. Iba a ser una guerrera, luchando para recuperar lo que era mío por derecho.
El primer paso era enfrentarme al pasado y volver a ese lugar que una vez fue mi hogar para encontrar las piezas necesarias para la guerra que se avecinaba. 2 días después de reunirme con la abogada Jiménez, decidí volver a la casa que había llamado nuestro hogar con Sergio. Mi corazón estaba pesado, lleno de emociones encontradas. Este lugar contenía los recuerdos de 10 años de amor y vida matrimonial. Cada rincón, cada mueble, lo había elegido y colocado yo misma. Pensé que viviría aquí toda mi vida, que envejecería con Sergio en nuestro pequeño jardín. Pero ahora, cada paso que daba en esta casa era doloroso y amargo, como caminar sobre cristales rotos. Elegí a propósito una hora al mediodía, cuando sabía que Sergio estaría en la oficina. No quería encontrarme con él. Solo quería recoger mis cosas en silencio y marcharme. Fui directamente al despacho que compartíamos, donde guardaba los documentos más importantes. La habitación seguía ordenada, pero el aire era extrañamente frío. La foto de nuestra boda sobre el escritorio se sentía de repente como una cruel burla. Empecé a buscar. Rebusqué entre viejos archivos, abrí cajas polvorientas en lo alto de los armarios, y finalmente lo encontré. Un viejo cuaderno de tapas de cuero marrón, guardado en una caja de madera. Era el cuaderno que usaba cuando estaba en Londres, donde había anotado ideas espontáneas, los primeros bocetos de un software innovador de gestión empresarial. Las páginas estaban amarillentas y mi letra se había desvanecido en algunos lugares, pero los diagramas de la arquitectura del sistema, las notas sobre los algoritmos clave, seguían siendo claros. Esta era el alma de Innovatec, la prueba irrefutable de mi contribución. Con el cuaderno en mis manos, sentí que recuperaba parte de la fuerza que había perdido. Guardé con cuidado el cuaderno y varias memorias USB con material relacionado en mi bolso. Justo cuando me disponía a irme, la puerta se abrió de golpe. Sergio estaba allí, paralizado al verme. Probablemente no esperaba mi regreso. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz ligeramente recelosa. «He venido a recoger mis cosas», respondí con calma, tratando de no mostrar ninguna emoción. Sergio miró el bolso que llevaba y una sombra de inquietud cruzó sus ojos. Entró en la habitación y cerró la puerta con fuerza. «Alejandra, tenemos que hablar. Por favor, no compliques más las cosas. Lo de la fiesta fue un error, pero tú tampoco debiste actuar así. ¿Sabes el daño que le has hecho a la empresa?». Solté una carcajada, una risa fría. ¿Que le he hecho daño a la empresa? ¿Y tú pensabas en la empresa cuando planeabas con tu madre desviar sus fondos? ¿Pensabas en nuestros años juntos? ¿En mi esfuerzo? ¿Cuando preparabas un acuerdo de divorcio para dejarme en la ruina y cargada de deudas? El rostro de Sergio cambió. No se imaginaba que yo supiera todo eso. ¿De qué estupideces estás hablando? ¿Quién te ha dicho eso? No importa quién me lo haya dicho. Lo importante es que es verdad. Sergio, deja de fingir. Yo también estoy cansada. Lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que una vez amé tanto. Ahora solo veía en ellos mentira y cálculo. Te amé y confié en ti incondicionalmente. Dejé todo para volver aquí y construir un negocio contigo. ¿Y cómo me lo has pagado? Con traición y una cruel conspiración. Sergio, desconcertado, se acercó e intentó tomar mi mano. «Alejandra, escúchame. No es como piensas. Lo de Silvia fue un error. Yo todavía te quiero. Podemos empezar de nuevo. Retira la petición que hiciste al grupo de inversión. No echemos por tierra todo nuestro esfuerzo». Aparté su mano de un manotazo y di un paso atrás. Sus palabras ahora solo me producían asco. ¿Empezar de nuevo? «Sergio, ¿me tomas por teonta? ¿Tan barato es tu amor? ¿Y qué hay del niño que esa mujer lleva en su vientre? ¿Qué vas a hacer con él? ¿O para ti todo es un error que puedes desechar fácilmente cuando las cosas se ponen en tu contra?» «No he venido hoy a escuchar tus excusas, ni a suplicarte», dije con firmeza. «He venido a recuperar lo que es mío, y que sepas que jamás firmaré ningún acuerdo de divorcio injusto. Lucharé hasta el final para defender mi honor y mi trabajo en Innovatec. Ya que tú y tu madre habéis empezado esto, preparaos para asumir las consecuencias». Tras decir esto, no le di la oportunidad de responder. Me di la vuelta, abrí la puerta y salí. Oí a Sergio gritar mi nombre a mis espaldas, pero no me detuve. Este enfrentamiento me sirvió para cortar por completo el último resquicio de sentimiento que quedaba en mí. No había más amor, ni más esperanza. Solo quedaba un camino por delante, el camino para reclamar justicia. Al salir de aquella casa, me sentí mucho más ligera. El enfrentamiento con Sergio había sido doloroso, pero necesario. Me ayudó a romper por completo con el pasado y a centrarme en el futuro. Ya no había tiempo para la tristeza.
Las pruebas que había encontrado eran un buen comienzo. Pero como había dicho la abogada Jiménez, la guerra sería larga y ardua. En los días siguientes, Julián y yo trabajamos sin descanso. Organizamos sistemáticamente la información y buscamos más testigos que pudieran corroborar mi papel en los primeros días de Innovatec. Sin embargo, pronto me di cuenta de que centrarme solo en recuperar lo que había perdido en Innovatec era una lucha pasiva. Sergio y su madre todavía tenían el control de la gestión. Podían sabotearme de 1000 maneras. Necesitaba algo mío, una base sólida sobre la que pudiera mantenerme firme sin importar el resultado del litigio. La idea de fundar una nueva empresa comenzó a germinar en mi mente, no por venganza, ni para competir directamente con Innovatec, sino para demostrar mi propio valor. Quería demostrar a todos que, sin Sergio, sin Innovatec, esta Alejandra Torres todavía podía crear un producto tecnológico excelente, incluso superior. La base tecnológica que había creado para Innovatec confiaba en poder reconstruir una versión mucho mejor y más moderna. Le conté la idea a mi madre. Tras pensarlo un momento, me dio su apoyo incondicional. Así se hace, hija mía. Esa es la forma de actuar de alguien con agallas. En lugar de luchar por recuperar una casa vieja, construye tu propio castillo nuevo. Tú preocúpate solo de trabajar. Del capital me encargo yo. El apoyo de mi madre fue mi mayor fortaleza, pero sabía que con ideas y capital no era suficiente. Necesitaba compañeros, talento técnico. Entonces, pensé en Héctor. Héctor había sido compañero de universidad de Sergio y mío. Antes, los tres solíamos salir juntos. Héctor era amable, estudioso y muy inteligente, pero a diferencia del extrovertido y sociable Sergio, era bastante reservado. Sabía que le gustaba, pero nunca lo expresó con palabras. Simplemente me cuidaba en silencio. Después de graduarnos, Sergio y yo empezamos a salir, y Héctor se fue a estudiar al extranjero y trabajó fuera. Hace unos años oí que había vuelto a España y se había convertido en un conocido inversor de capital riesgo en el sector tecnológico. Dudé un momento, pero decidí llamar a Héctor. Fue un poco incómodo contactarlo después de tanto tiempo, pero su voz cálida y familiar al otro lado del teléfono disipó todas mis preocupaciones. Alejandra, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Héctor, ¿no te molesto? ¿Molestarme? ¿Qué va? Me alegra mucho que me llames. Pero, ¿pasa algo? Tu voz no suena muy bien. La sensibilidad de Héctor me conmovió. Me armé de valor y le expliqué brevemente mi situación y mis planes de fundar una nueva empresa. No exageré el dolor ni me quejé. Lo expuse todo con calma, como si fuera un plan de negocio. Héctor escuchó en silencio hasta el final. Estaba preparada para recibir consuelo o, en el peor de los casos, compasión. Pero lo que dijo me sorprendió. He estado esperando este día, Alejandra. El día en que salieras de la sombra de Innovatec y brillaras por ti misma. Su voz estaba llena de sinceridad. Tu talento es mucho más grande de lo que estás haciendo ahí. Me quedé sin palabras. Lo digo en serio, Alejandra, continuó Héctor. Siempre he seguido la trayectoria de Innovatec. Sabía que su base partió de una idea tuya. Sergio es un programador excelente, pero la que tiene la visión estratégica eres tú. La decisión de independizarte será la mejor decisión de tu vida. Dime lo que necesites. Te apoyaré no solo como amigo, sino también como inversor. Confío en ti, Alejandra. Las palabras de Héctor fueron como un chorro de agua fresca que regó mi alma reseca. Por primera vez desde el incidente, un hombre me valoraba por mi talento y mi verdadero valor, no a través del prisma de una esposa traicionada. La llamada con Héctor fortaleció aún más mi determinación. Sabía que había encontrado a mi primer aliado en el arduo nuevo viaje que se abría ante mí. Después de la llamada con Héctor, todo se movió rápidamente. Héctor no era un hombre de meras palabras. Organizó una reunión de inmediato y me presentó a un equipo de jóvenes ingenieros recién graduados con expedientes brillantes de una prestigiosa universidad politécnica. Eran jóvenes llenos de pasión, inteligencia y un deseo ardiente de participar en un proyecto con una gran visión. Cuando les presenté mi idea de una plataforma de gestión empresarial de nueva generación, más inteligente y flexible, aplicando las últimas tecnologías como la inteligencia artificial, sus ojos brillaron. Quedaron fascinados por mi visión y por la entereza y confianza de una mujer que había superado la adversidad. Después de varias reuniones, conectamos. Nació Synergia Tech, un nombre que encerraba todas mis esperanzas y mi determinación. La sinergia de una nueva generación de tecnología. Alquilamos una pequeña oficina, no lujosa pero bien equipada y llena de luz solar. Los jóvenes y yo trabajamos juntos día y noche.
El ambiente en Synergia Tech era completamente diferente al de los últimos años en Innovatech. Aquí no había luchas internas ni cálculos, solo pasión por la tecnología y trabajo en equipo. Me sentí como si hubiera vuelto a los inicios de mi carrera, pero esta vez era mucho más dueña de mi destino y más fuerte. En medio de este progreso, una visita inesperada me encontró. Era Silvia. Me citó en una cafetería tranquila. Se veía mucho más demacrada que cuando apareció espectacularmente en la fiesta. Su vientre abultado era más grande y sus movimientos parecían pesados. Había perdido su anterior aire de suficiencia y desafío. En su lugar solo quedaba un rostro lastimero con los ojos llenos de lágrimas. Alejandra, comenzó con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a hablar contigo. Sé que he hecho mal. Pero por favor, te lo suplico. ¿No podrías dejar en paz a Sergio? Removí mi café en silencio, esperando ver qué clase de teatro iba a representar. Silvia rompió a llorar. Sergio lo está pasando muy mal. Desde que anunciaste la retirada de la inversión, la empresa está en crisis y los socios nos miran con desconfianza. Su madre lo presiona cada día. Ha perdido varios kilos. Entiendo que estés enfadada, pero fuisteis pareja durante 10 años. Llevar las cosas a este extremo es empujarlo al abismo. Se acarició el vientre y añadió, y está mi hijo. Este niño no tiene la culpa de nada. Yo solo quiero que mi hijo nazca en una familia completa, con su padre. Por favor, te lo ruego, retira la demanda y no hagas esto más grande. Te daremos la compensación que pidas. Se lo diré a Sergio. Por favor, déjalo estar. Al oír eso se me escapó una sonrisa irónica. ¿Por quién me tomaba? ¿Por una mujer cuyo silencio se puede comprar con dinero? Ella y Sergio me habían humillado públicamente y conspirado para arrebatármelo todo. ¿Y ahora venía a sermonearme sobre la justicia y un niño inocente? Dejé la taza de café y la miré directamente a los ojos. ¿Has terminado? Mi voz era tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Silvia pareció desconcertada por mi reacción. Primero dije, enfatizando cada palabra, el problema entre Sergio y yo ya no es un asunto emocional de un triángulo amoroso. Es un asunto de negocios y legal. Él y su madre intentaron cometer estafa y malversar fondos. Eso es un delito, y los delitos deben ser castigados. No tienen nada que ver contigo ni con tu hijo. Segundo, no uses a tu hijo como escudo. Si de verdad hubieras pensado en él, para empezar, no te habrías metido en la familia de otra persona y no habrías sido cómplice de sus malas acciones. El niño no tiene la culpa, pero los adultos deben asumir la responsabilidad de sus actos. Y por último me levanté de la silla. Ve y dile a Sergio que no necesito su dinero. Lo que necesito es justicia, y que no voy a rendirme. Si de verdad quieres que tu hijo tenga un padre, aconséjale que se enfrente a la verdad y asuma su responsabilidad ante la ley. Será lo mejor para el niño. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y me fui. Sabía que, a mis espaldas, su rostro lastimero se habría contraído de ira. Pero no me importaba. En el camino que ahora recorría, no había lugar para la debilidad ni para la compasión inútil. La verdadera guerra no había hecho más que empezar. Unas semanas después del encuentro con Silvia, tal como predijo la abogada Jiménez, Sergio contraatacó. Pero no recurrió al diálogo ni a la negociación, sino a un método mucho más rastrero y mezquino. Una mañana, recibí una citación del juzgado. Sergio, en calidad de presidente de Innovatech, me había demandado. El cargo: violación de secretos comerciales y robo de propiedad intelectual. La demanda, de varias páginas, afirmaba con un tono rotundo que tras dejar la empresa, había utilizado secretos tecnológicos clave de Innovatech para fundar Synergia Tech, causando con ello un grave perjuicio a la compañía. Exigían el cese inmediato de las operaciones de Synergia Tech y una indemnización por daños y perjuicios de una suma astronómica. Era una clara inversión de la carga de la prueba, un intento de manchar mi honor y aplastar mi nueva empresa antes de que pudiera despegar. Al conocer la noticia, los jóvenes ingenieros de Synergia Tech no pudieron evitar inquietarse. Temían por el futuro de la empresa y por verse envueltos en un litigio largo y costoso. Entendía su preocupación, pero en lugar de mostrarme vacilante, convoqué una reunión con todo el personal. No os preocupéis, dije a todos con voz firme. Esto no es más que una táctica sucia por su parte. La base tecnológica que estamos creando en Synergia Tech es completamente nueva, basada en ideas y una arquitectura mucho más avanzadas que las de Innovatech. La verdad y la justicia están de nuestro lado. Lo que debemos hacer ahora es centrarnos en nuestro trabajo y desarrollar el mejor producto posible. De todos los asuntos legales me encargaré yo. Mi calma los tranquilizó. Acto seguido,
me dirigí con la demanda al despacho de la abogada Jiménez. Contrariamente a mi preocupación, ella echó un vistazo rápido a los papeles y sonrió. Se ha cavado su propia tumba, dijo. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. En una situación en la que deberíamos haberlos demandado nosotros, ellos mismos nos han creado el escenario legal para que presentemos todas nuestras pruebas. Ese Sergio, consentido por su madre, es un completo necio. Bajo la dirección de la abogada Jiménez, preparamos rápidamente la contestación a la demanda. No solo refutamos las acusaciones infundadas de Sergio, sino que presentamos pruebas claras que demostraban mi autoría. El viejo cuaderno que había encontrado se convirtió en la prueba más importante. Fotocopiamos y compulsamos cada una de sus páginas, cada diagrama de arquitectura, y lo presentamos ante el tribunal. La cronología era evidente en comparación con la fecha de fundación de Innovatec. También teníamos los correos electrónicos de hace más de 5 años, de la época en que Sergio y yo intercambiábamos las primeras ideas. En ellos quedaba claro que yo proponía y concebía las directrices principales. Además, la abogada Jiménez contactó a 2 ingenieros que habían dejado Innovatec. Habían trabajado allí desde el principio, me habían visto pasar noches en vela corrigiendo errores con ellos, y me habían oído explicar la visión del producto. Al principio dudaron un poco, pero mi sinceridad y las garantías legales de la abogada los convencieron para testificar. La primera vista de conciliación se celebró en un ambiente de gran tensión. Sergio y su abogado, con una actitud muy arrogante, presentaron documentos que supuestamente demostraban la singularidad de la tecnología de Innovatec. Pero cuando la abogada Jiménez comenzó a desplegar nuestras pruebas una por una, el rostro de Sergio empezó a cambiar. Se quedó atónito al ver las copias de mi cuaderno, y palideció cuando la abogada citó los viejos correos electrónicos. Cuando aparecieron los 2 antiguos compañeros, la confianza de Sergio se derrumbó por completo. No supo responder adecuadamente a las preguntas del juez y balbuceó. La demanda de Sergio, lejos de hundirme, se convirtió en un golpe fatal para su reputación y la credibilidad de Innovatec. En el sector tecnológico, empezaron a correr rumores sobre su mezquina demanda y su trato cruel hacia una cofundadora. En el mercado de valores no cotizado, las acciones de Innovatec comenzaron a caer. En esta guerra silenciosa, había ganado el primer asalto de forma aplastante. La derrota en el litigio por difamación enfureció aún más a Sergio y a su madre. Se dieron cuenta de que no podían vencerme por la vía legal, así que empezaron a recurrir a métodos más oscuros y sucios. Su objetivo ahora eran los eslabones clave en nuestra recopilación de pruebas, especialmente los testigos que conocían bien las irregularidades de Innovatec. Julián, con su diligencia y sus contactos, localizó a una figura clave, el señor Choi, ex jefe de contabilidad de Innovatec. El señor Choi había trabajado en la empresa durante 3 años y la había dejado repentinamente hacía unos 6 meses. Justo después de que comenzaran las sospechosas transacciones con Gestión Avanzada SL. Julián estaba convencido de que se había marchado para no involucrarse en asuntos turbios y que poseía pruebas importantes. Convencer al señor Choi no fue fácil. Era un hombre de mediana edad, de carácter apacible, que solo quería vivir una vida tranquila con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Cuando Julián fue a su casa, al principio se negó rotundamente, diciendo que no sabía nada. Temía las represalias y le preocupaba que su familia sufriera daños. Señor Julián, por favor, entienda mi situación, dijo el señor Choi con voz ansiosa. La señora Morales no es una persona con la que se pueda jugar. Tengo mujer e hijos. No quiero verme envuelto en esto. Sabiendo que no podíamos forzarlo, le pedí a Julián que se acercara a él poco a poco, construyendo una relación de confianza, a veces como un amigo que se interesa por su bienestar. Poco a poco, gracias a la sinceridad de Julián, y quizás a su propia conciencia, el señor Choi comenzó a filtrar información. Confirmó que todos los contratos con Gestión Avanzada SL habían sido amañados por orden de la señora Morales para desviar dinero. También conocía muchos otros casos de evasión de impuestos y de inflar gastos en la empresa. Pero justo cuando pensábamos que habíamos convencido al señor Choi para que cooperara, la señora Morales actuó. No lo amenazó directamente, sino que utilizó un método más sutil. La esposa del señor Choi, que trabajaba como profesora en un colegio privado, de repente comenzó a ser acosada por la dirección por motivos absurdos. Su hijo mayor, estudiante de bachillerato, fue rodeado y provocado un día por unos matones de camino a casa. Afortunadamente, la gente de alrededor intervino a tiempo y no pasó a mayores. Estos incidentes no tuvieron consecuencias graves, pero fueron una advertencia clara. El señor Choi entró en pánico. Llamó a Julián con voz temblorosa.
Señor Julián, por favor, dejen en paz a mi familia. No puedo ayudar más a la señora Torres. Si ellos quieren, no sé qué podría pasarle a mi familia. Cuando Julián me contó lo sucedido, mi corazón se hundió. La rabia que sentía hacia esa gente despreciable era 10 veces menor que el remordimiento que sentía por la familia del señor Choi. No podía poner en peligro a una familia inocente por mi lucha. Déjalo, Julián, le dije. No lo presionemos más. La seguridad de su familia es lo primero. Buscaremos otra manera. Aunque fue una decepción, no tuvimos más remedio que abandonar temporalmente esa vía. Al perder a un testigo clave, nuestra investigación parecía haber llegado a un callejón sin salida, y las dificultades se acumulaban. Me di cuenta de que esta lucha era mucho más dura de lo que había pensado. Mis enemigos no solo tenían dinero y poder, sino que no dudaban en usar los medios más crueles para lograr sus fines. Al verme algo desanimada por lo del señor Choi, mi madre me llamó una noche a su estudio. Preparó un té de crisantemo, y su suave aroma me relajó. ¿En qué piensas?, me preguntó con ternura, dejando una taza delante de mí. Estoy agotada, mamá. Son demasiado crueles. No quiero que gente inocente sufra por mi culpa. Mi madre suspiró y miró por la ventana hacia el jardín sumido en la oscuridad. Hija, en los negocios como en la vida, no hay guerra sin pérdidas. Pero tenemos que conocer nuestros límites. La decisión de no presionar más al señor Choi es la correcta, pero eso no significa que nos rindamos. Para vencer a tu enemigo, primero tienes que saber exactamente quién es. Mi madre me miró con sus ojos profundos. Hoy voy a contarte una historia. La historia del pasado de tu ex-suegra, la madre de Sergio. Me sorprendí. Mi madre casi nunca había hablado de mi familia política. Solo decía que eran una familia normal, sin nada especial. En realidad comenzó mi madre. Conozco a la señora Morales desde hace mucho tiempo. Desde que ambas éramos jóvenes y empezábamos en el mundo de los negocios. Ya entonces era guapa e inteligente, pero su inteligencia venía acompañada de ambición y de una crueldad sin escrúpulos. Mi madre me contó que, en el pasado, la señora Morales se había asociado con una amiga muy cercana. Juntas montaron un pequeño taller de confección. Pero cuando el negocio empezó a prosperar, urdió un plan para seducir al marido de su socia y, al mismo tiempo, fabricó pruebas falsas para acusarla de malversación de fondos. Al final se apoderó de todo el negocio, y su amiga lo perdió todo y acabó en la calle. El padre de Sergio continuó mi madre. Era un simple técnico diligente. La señora Morales se casó con él solo porque tenía cierto talento que podía serle útil para gestionar el taller. Vivió toda su vida a la sombra de su mujer, sin poder alzar la voz, y murió tan silenciosamente como vivió. Sergio creció en ese ambiente. Sobreprotegido por su madre, le inculcaron solo ideas sobre dinero y poder. Ese chico es una copia de su madre. Tiene algo de talento, pero su naturaleza es débil, codiciosa y fácil de manipular. Al escuchar la historia de mi madre, empecé a entenderlo todo. Entendí por qué mi suegra podía actuar de una forma tan cruel y calculadora. La codicia y la traición corrían por sus venas. Y el hombre que una vez amé, Sergio, no era más que un producto moldeado por su madre. ¿Y Silvia?, pregunté. Mi madre tomó un sorbo de té. Esa chica, a mi parecer, no es más que un peón en manos de la señora Morales. Ella sabía que a Sergio le gustaban las mujeres y deliberadamente se la acercó. Joven, obediente, y además, capaz de darle un nieto para continuar el linaje. ¿Qué herramienta más perfecta podría haber? La usó para atar a Sergio y usó el embarazo como arma para humillarte. Y cuando alcance su objetivo, ¿quién sabe cuál será el destino de esa chica? El análisis de mi madre me hizo reaccionar. Me había centrado demasiado en Sergio y Silvia, olvidando que la verdadera mente maestra detrás de todo era mi suegra. Ella era el cerebro de toda la conspiración. Al darme cuenta de esto, supe que tenía que cambiar mi estrategia. Mi objetivo no era solo Sergio, sino esa mujer astuta. Esta lucha, en realidad, era un enfrentamiento entre ella y yo. Unos días después de decidir dejar en paz al señor Choi, ocurrió algo inesperado. Una tarde, un mensajero entregó un pequeño paquete en casa de mi madre. No había remitente, solo una dirección. Dentro de la caja no había un regalo, sino una memoria USB negra, sin marca ni etiqueta. Mi madre y yo nos miramos con recelo. Conecté con cuidado la memoria USB a mi portátil. En la pantalla aparecieron varios archivos de audio, nombrados por fecha. Dudé un momento y luego hice clic en el archivo más reciente. Sonó una voz familiar. Era la voz de la madre de Sergio. Tú haz lo que te digo. Firma el contrato, transfiere el dinero, y yo me encargaré de todo.
Esa Alejandra no se entera de nada. Y Sergio no se atreve a desobedecerme. A continuación se oyó la voz de un hombre, que parecía ser un abogado. Señora, ¿no es demasiado arriesgado hacer esto? Si nos descubren, podríamos enfrentarnos a cargos de estafa, malversación y evasión fiscal. Todo riesgo tiene su recompensa. La voz de la señora Morales sonaba segura. En cuanto nos deshagamos de Alejandra, todo Innovatec será nuestro. ¿Crees que entonces este dinero será un problema? No te preocupes, no será ingrata contigo. Mi madre y yo escuchamos conteniendo la respiración. Los 5 archivos de audio contenían conversaciones de la señora Morales con su abogado, con el representante de gestión avanzada SL y con Sergio. El contenido revelaba toda su conspiración, desde la creación de la empresa fantasma y el desvío de fondos mediante contratos falsos, hasta el plan para apoderarse de la empresa y cargarme a mí con las deudas. Esta era la prueba más contundente, más valiosa que el testimonio de docenas de personas. Es el señor Choi, dije en voz baja. Tiene que ser él. No puede dar la cara, pero su conciencia no le permitía quedarse callado. Mi madre asintió, con gratitud en sus ojos. Es un buen hombre. Estamos en deuda con él. Inmediatamente copiamos los archivos en varios lugares y enviamos una copia a la abogada Jiménez. Dijo que con estas pruebas, nuestra victoria estaba casi asegurada. Pero la alegría duró poco. Esa misma noche, mientras mi madre y yo trabajábamos hasta tarde en la oficina de Synergia Tech, la alarma de su casa sonó de repente, conectándose directamente a su móvil. Mi madre activó rápidamente las cámaras de seguridad. En las imágenes borrosas de la noche, se veían 2 sombras negras entrando en la casa por una ventana del patio trasero. Estaban registrando el estudio de mi madre, donde habíamos abierto la memoria USB esa tarde. Llamamos a la policía de inmediato. Cuando llegamos a la casa con la policía, los 2 intrusos ya habían desaparecido. El estudio estaba revuelto, con documentos esparcidos por todas partes, pero, afortunadamente, no se habían llevado nada de valor. Está claro que su objetivo no era el dinero. Venían a por la memoria USB, dijo mi madre en voz baja. La señora Morales se ha dado cuenta de lo del señor Choi. Está desesperada por eliminar todas las pruebas. Menos mal que fuiste prudente. Hiciste copias y te trajiste el original. El intento de robo fallido demostraba claramente el pánico y la desesperación del dúo madre-hijo. Estaban como bestias acorraladas, dispuestos a cometer cualquier locura. Supe que el tiempo del silencio había terminado y que ahora recurrirían a medios más peligrosos. Apreté los puños, prometiéndome ser más cautelosa y más fuerte. La lucha había entrado en su fase más crítica. El intento de robo falló, pero hizo sonar las alarmas. El dúo madre-hijo no se detendría ante nada para destruir las pruebas. Este hecho me hizo preocuparme aún más por Julián. Él se había encargado de la investigación directa, manejaba mucha información y estaba en la posición más vulnerable. Llamé a Julián y le pedí que tuviera mucho cuidado. No se preocupe, señora, dijo Julián con expresión decidida. Sé lo que hago, no les tengo miedo. Lo que más me preocupa ahora es que, aunque las grabaciones son valiosas, su fuerza probatoria para acusarlos de evasión fiscal es insuficiente. Necesitamos documentos y libros de contabilidad concretos. Julián me informó de que seguía en contacto con algunos amigos que aún trabajaban en el departamento de contabilidad de Innovatec. Ingeniosamente, consiguió acceso remoto al servidor interno de la empresa durante las noches, cuando la vigilancia del sistema era menor. Durante varias noches, Julián apenas durmió, copiando y analizando silenciosamente gigabytes de datos. Y su perseverancia dio sus frutos. Descubrió un segundo sistema de contabilidad, hábilmente oculto en una partición oculta del servidor. Este sistema registraba todos los ingresos y gastos reales de Innovatec, que diferían completamente de las cifras edulcoradas que presentaban a Hacienda. Revelaba una evasión fiscal sistemática de decenas de millones de euros durante los 2 últimos años. Era la prueba definitiva, el golpe de gracia que podría llevar al dúo madre-hijo ante la justicia. Pero justo cuando Julián encontró la prueba más crucial, el enemigo también lo olió. Una noche, mientras Julián volvía a casa del trabajo, 2 motos sin matrícula le cerraron el paso, obligándolo a detenerse. 4 hombres de aspecto amenazante bajaron y, sin mediar palabra, lo sacaron del coche y le dieron una paliza brutal. No le robaron nada, solo destrozaron su portátil y le dejaron una amenaza. Esto es solo una advertencia. Si sigues metiendo las narices donde no te llaman, tu familia no estará a salvo. Julián fue llevado al hospital por un transeúnte, con varias costillas fisuradas y el cuerpo lleno de contusiones. Cuando mi madre y yo corrimos a verlo y presenciamos su lamentable estado, sentí como si me apuñalaran el corazón. La esposa de Julián lloraba desconsoladamente a su lado.
Señora Torres sollocó, por favor. ¿No podemos dejarlo ya? Esa gente es muy mala. Nosotros solo somos asalariados. ¿Cómo vamos a ganarles? Solo quiero que mi marido esté bien. Le tomé la mano, pero tenía un nudo en la garganta y no pude decir nada. Me sentí terriblemente culpable. La lealtad de Julián le había costado un precio demasiado alto a él y a su familia. Lo siento, fue todo lo que pude articular. Julián, a pesar del intenso dolor, intentó incorporarse. No diga eso, señora. Lo hice por voluntad propia. No me arrepiento. Se volvió hacia su esposa y dijo con voz ronca: Cariño, siento haberte preocupado a ti y a los niños, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo la maldad se sale con la suya por miedo. Lo hago no solo por la señora Torres, sino por la justicia. Luego, me miró con sus ojos aún ardientes. Señora, no consiguieron nada. Los datos más importantes los guardé en otro sitio. No se rinda. Estamos a punto de ganar. Al día siguiente, organicé las cosas para que Julián pudiera refugiarse temporalmente con su mujer y sus hijos en el pueblo de sus suegros. Ver a su pequeña familia dispersarse avivó aún más mi ira contra el dúo madre-hijo. El sacrificio de Julián no podía ser en vano. Me prometí a mí misma que haría que esos malvados pagaran un alto precio por lo que habían hecho. La lealtad de Julián no tenía precio, y nunca traicionaría esa confianza. Aproximadamente un mes después del incidente de Julián, una vez que se recuperó y las pruebas más importantes estaban en manos de la abogada Jiménez, decidí que había llegado el momento de lanzar un ataque público. Necesitaba crear una presión lo suficientemente grande por parte de la opinión pública y del mundo empresarial para que el dúo madre-hijo no pudiera hacer nada más. La oportunidad llegó cuando me invitaron a participar en un importante foro económico que reunía a cientos de empresarios e inversores de primer nivel del país. Estaba segura de que Sergio también asistiría. Después del revuelo inicial, Innovatec había estado tratando de lavar su imagen patrocinando varios eventos y reforzando su publicidad. En este foro, Sergio fue invitado como uno de los ponentes principales para hablar sobre la innovación en la era digital. Era la oportunidad perfecta para arrancarle su máscara de hipocresía. Aparecí en el foro con una imagen completamente nueva. Ya no era la mujer herida por la traición, sino la empresaria segura de sí misma de Synergiatech. Llevaba un elegante traje de chaqueta blanco y un corte de pelo corto y moderno. Mi presencia atrajo inmediatamente la atención de todos. Cuchicheaban con curiosidad sobre la incómoda relación entre Sergio y yo. Sergio se sorprendió al verme por un momento, pero rápidamente recuperó una falsa confianza. Incluso se acercó a mí, tendiéndome la mano como para un saludo social. ¿Cuánto tiempo, Alejandra? No sabía que te interesaban estos foros. El mundo de los negocios es un pañuelo, presidente Morales. Respondí con una sonrisa igualmente social, pero sin aceptar su mano. Le deseo una presentación exitosa. La presentación de Sergio transcurrió sin problemas. Habló con elocuencia de los logros de Innovatec y sus ambiciosos planes de futuro, intentando pintar un cuadro idílico de la empresa. Recibió bastantes aplausos, pero el verdadero espectáculo aún no había comenzado. En el turno de preguntas, después de varias preguntas rutinarias de los periodistas, levanté la mano con calma para pedir la palabra. Todas las miradas del salón se dirigieron instantáneamente hacia mí. El moderador dudó un momento, pero luego me dio el turno. Caminé hasta el centro del pasillo, tomé el micrófono y miré fijamente al escenario, donde Sergio se mantenía en pie con una sonrisa forzada. Buenos días, presidente Morales, comencé con una voz clara y nítida. Soy Alejandra Torres, presidenta de Synergiatech. En primer lugar, felicidades por su impresionante presentación. Mi pregunta es sobre la transparencia en la gestión empresarial, un tema que estoy segura interesa mucho a todos los inversores aquí presentes. Hice una pausa para que la atención de todos alcanzara su punto máximo. Según los informes financieros publicados recientemente por Innovatec, la tasa de crecimiento de los beneficios de la empresa es muy positiva. Sin embargo, los gastos en consultoría y actividades de marketing se han disparado, representando una proporción inusualmente alta de los ingresos totales. Según mi experiencia, esto es algo anómalo. ¿Podría explicar con más claridad a los inversores y socios aquí presentes esta estructura de costes y la eficiencia real de dichas inversiones? Mi pregunta no era una acusación directa, pero golpeaba exactamente el talón de Aquiles de Innovatec. Sembraba una gran duda sobre la veracidad de las cifras que publicaban. El salón contuvo la respiración. Todos entendieron el significado oculto de mi pregunta. En el escenario, Sergio palideció. No estaba preparado para esta situación. Intentó balbucear algunas respuestas genéricas sobre estrategias de inversión a largo plazo y construcción de marca, pero no pudo ofrecer una explicación convincente.
Su nerviosismo fue la respuesta más elocuente. No necesité decir nada más. Le di las gracias y volví tranquilamente a mi asiento. Pero el impacto de mi pregunta fue enorme. Los murmullos estallaron por todo el salón. Los inversores se miraban con recelo. Los periodistas empezaron a escribir frenéticamente. Con una sola pregunta, había demolido por completo la imagen que Sergio y su madre habían construido con tanto esmero. La credibilidad de Innovatec sufrió una fisura irreparable a la vista de todo el mundo empresarial. La revelación en el foro económico fue un duro golpe para Innovatec. Los inversores comenzaron a cuestionar. La prensa no dejaba de publicar artículos especulativos y el valor de la empresa se desplomó. En medio de este caos, la madre de Sergio, la señora Morales, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Comprendió que enfrentarse directamente era desventajoso ahora que todas las pruebas y la opinión pública estaban de mi lado. Decidió jugar su última carta, un ataque psicológico malicioso dirigido a la persona que ella consideraba mi punto débil, mi madre, la presidenta Isabel Torres. La señora Morales llamó personalmente a mi madre y, con una voz sorprendentemente amable, propuso un encuentro a solas en una tetería tradicional para hablar como adultas. Mi madre, tras consultarlo conmigo y con la abogada Jiménez, aceptó la propuesta. Sabía que era una trampa, pero también era una oportunidad para que esa vieja y astuta zorra se delatara a sí misma. La tetería estaba en un callejón profundo, un espacio sereno lleno del murmullo del agua y el suave aroma del incienso. Mi madre llegó vestida con un elegante traje de chaqueta de terciopelo morado oscuro, que emanaba profundidad y serenidad. La señora Morales ya la esperaba, maquillada con esmero, pero sin poder ocultar su fatiga y su rabia. «Isabel, ¿has venido?», dijo la señora Morales con una sonrisa forzada. «¿Cuánto tiempo sin sentarnos así, a solas?». Mi madre también sonrió suavemente y se sentó enfrente. «Hola, Carmen. Espero que sea algo importante para que me hayas llamado tú misma». La señora Morales comenzó a hablar con rodeos mientras servía el té. «Es por los chicos. Los jóvenes, en su ímpetu, a veces hacen cosas que no deben. Me parece que Alejandra se está pasando un poco últimamente. Por mucho que hayan sido marido y mujer, no se puede llevar a una persona a un callejón sin salida de esta manera. El golpe que sufrió Innovatec por lo del foro ha sido muy grande». Mi madre escuchaba en silencio, imperturbable, levantando su taza de té. Al no obtener reacción, la señora Morales empezó a impacientarse. Dejó la taza con un golpe seco y su voz se agudizó. «Isabel, seamos sinceras. Controla a tu hija. El dinero que quiera se lo compensaremos sobradamente. Si seguimos haciendo esto más grande, no le irá bien a nadie. Cuando la red se rompe, el pez muere. ¿Entiendes lo que quiero decir?» «No, no lo entiendo», respondió mi madre, todavía con voz tranquila. «Mi hija solo intenta recuperar lo que es justo». «¿Qué hay de malo en eso?». La señora Morales se rió con una mirada afilada como un cuchillo. ¿Justicia? ¿Dónde hay justicia absoluta en este mundo? Tú y yo somos empresarias. No me dirás que no lo sabes. Todo el mundo tiene algo que ocultar, cosas que prefiere que los demás no sepan. ¿Estás segura de que tu grupo Fénix Capital está 100% limpio? Empezó a mostrar su verdadera cara. «Todavía recuerdo el proyecto inmobiliario en las Islas Baleares de hace 10 años. Tú también fuiste muy rápida entonces. Gracias a un par de informaciones privilegiadas, te hiciste con unos terrenos de oro. Si todo eso saliera ahora en la prensa, ¿qué pensarían tus inversores?». Era una amenaza descarada. Estaba utilizando los negocios del pasado, las complejas redes de contactos, para presionar a mi madre y hacerla retroceder. Pensaba que mi madre, al igual que ella, sacrificaría a su hija por sus propios intereses. Pero la señora Morales se equivocó de cálculo. Al escuchar la amenaza, mi madre no se inmutó. Simplemente sacó lentamente su móvil del bolso. Pulsó el botón de detener la grabación y lo dejó sobre la mesa. La pantalla seguía encendida, mostrando claramente que la grabación estaba en curso. «Gracias», Carmen, dijo mi madre con una voz serena pero contundente. «Toda nuestra conversación, especialmente esa amenaza que acabas de hacer, ha sido grabada. Creo que este archivo de audio, junto con las demás pruebas, ayudará a las autoridades a comprender el caso de una manera más completa». El rostro de la señora Morales pasó del rojo al blanco. Balbuceó. «Tú, te atreves». «¿A qué no me atrevería?», la interrumpió mi madre. «Los negocios que mencionaste los gestioné de forma totalmente legal. No tengo nada que ocultar. Si quieres investigar, adelante. Pero tus acciones de hoy, amenazando e intimidando a otra persona, han quedado claramente registradas. Creo que la que debería estar preocupada ahora eres tú». Dicho esto, mi madre se levantó y se arregló el traje. El té estaba delicioso. «Gracias por la invitación.
Me retiro. Mi madre se fue con elegancia, dejando en la tetería a una señora Morales petrificada y desencajada. Temblaba de pies a cabeza, con una expresión de total incredulidad. Su último ataque psicológico no solo había fracasado, sino que se había convertido en una prueba viviente que la incriminaba. La vieja zorra había caído en su propia trampa. La señora Morales volvió a casa en un estado de pánico extremo. El encuentro con mi madre había demolido por completo su última pizca de confianza y compostura. Estrelló un juego de té contra el suelo, gritando como una loca por toda la casa. Sergio, asustado por el estado de su madre, corrió a preguntarle: «Mamá, ¿qué pasa? Se acabó». «Todo se ha acabado», gritó la señora Morales con el pelo revuelto. «Esa mujer lo ha grabado todo. Me ha tendido una trampa. Estamos acabados, hijo». Le contó a Sergio toda la historia. Al escucharla, Sergio también se quedó helado, con el rostro sin una gota de sangre. Era consciente de su situación. Los archivos de audio del señor Choi, la doble contabilidad que encontró Julián, y ahora la grabación de su madre amenazando a la presidenta Torres. Todas estas pruebas juntas eran suficientes para que ambos fueran a la cárcel. «¿Qué hacemos, mamá? ¿Y si voy a ver a Alejandra y le pido perdón?», dijo Sergio con voz temblorosa. Su debilidad innata volvía a aflorar. «¿Pedir perdón?», le espetó su madre. «¿Crees que servirá de algo ahora? ¿Crees que Alejandra y su madre nos van a dejar ir tan fácilmente?». «Estúpido. Solo nos queda una salida». «¿Cuál?». «Huir», dijo la señora Morales, rechinando los dientes. «Tenemos que irnos de aquí antes de que venga la policía. Vender todas las acciones. Sacar todo el dinero y marcharnos al extranjero. Con dinero, se puede vivir en cualquier parte». En la desesperación, se trazó a toda prisa un plan para desviar los bienes. La señora Morales contactó a varios intermediarios a través de sus viejos contactos de negocios y acordó vender rápidamente todas sus acciones de Innovatec a un precio mucho más bajo que el del mercado. La transacción tenía que ser rápida y en efectivo. Al mismo tiempo, a Sergio se le encomendó la tarea de retirar dinero de las cuentas bancarias de la empresa y personales, y transferirlo poco a poco a cuentas en el extranjero a través de canales no oficiales. Se movieron en secreto, aterrados. Sergio se pasaba el día encerrado en su habitación, con el rostro demacrado, hablando por teléfono en susurros. Silvia, con su vientre ya muy abultado, notó el cambio en Sergio y le preguntó qué pasaba, pero solo recibió irritación y evasivas. Su intuición femenina le dijo que algo malo estaba pasando. Miró a escondidas el móvil de Sergio y se horrorizó al ver un mensaje de confirmación de reserva de billetes de avión de solo ida a Europa. Los billetes eran solo para 2 personas, Sergio y su madre. Silvia se derrumbó. Comprendió que ella y el niño que llevaba en su vientre no eran más que peones que iban a ser abandonados. Mientras tanto, por nuestra parte, todos los movimientos del dúo madre-hijo estaban bajo control. Julián, desde su refugio, seguía vigilando de cerca las transacciones de Innovatec a través de amigos de confianza. Al detectar la venta anómala de una gran cantidad de acciones de la empresa y la retirada de grandes sumas de dinero de las cuentas, Julián me informó de inmediato: «Señora, creo que están intentando huir». La voz de Julián al otro lado del teléfono era urgente. Al oír la noticia, no dudé ni un segundo. Llamé inmediatamente a la abogada Jiménez. «Abogada, creo que ha llegado el momento». «Entendido», respondió la abogada con firmeza. «Alejandra, mantén la calma. Iré de inmediato a las autoridades con todos los documentos y pruebas que tenemos. La red de la justicia es amplia, y aunque parece lenta, nunca falla. No podrán ir a ninguna parte». La noche cayó sobre la ciudad. En la lujosa mansión, el dúo madre-hijo metía a toda prisa fajos de billetes y documentos en las maletas para tomar un vuelo de madrugada. No tenían ni idea de que fuera de su casa se había tendido una red invisible de la ley, que se estaba cerrando, esperando el momento oportuno. Aquella noche, la ciudad estaba empapada por una lluvia persistente. El golpeteo rítmico de las gotas en la ventana sonaba como una triste melodía que anunciaba el fin. La mansión de Sergio, a pesar de ser medianoche, estaba completamente iluminada. El aire en el interior estaba tenso como la cuerda de un arco. La señora Morales no paraba de moverse, inquieta, apremiando a Sergio. «Date prisa, hijo. El coche para ir al aeropuerto llegará pronto». «¿Está todo listo?». «Sí, madre», respondió Sergio con voz cansada. Acababa de terminar una llamada con un intermediario, quien le confirmó que la última transacción de venta de acciones se había completado y que el efectivo se entregaría en un lugar secreto. Todo parecía ir según su desesperado plan. No sabían que la abogada Jiménez había pasado toda la tarde en la fiscalía. Había expuesto todo el caso de forma clara y lógica, desde las pruebas de mi propiedad intelectual hasta los contratos falsos, la doble contabilidad,
las grabaciones de las llamadas y el audio de la señora Morales amenazando a mi madre. El enorme e irrefutable conjunto de pruebas sorprendió a los investigadores. Dada la gravedad del caso y el riesgo de fuga de los sospechosos, se aprobaron de urgencia una orden de detención y una orden de embargo de bienes. Justo cuando Sergio y su madre, arrastrando las maletas llenas de dinero y documentos, salían por la puerta para subir al coche que les esperaba, 2 coches de policía se detuvieron silenciosamente, bloqueando la salida. Las puertas se abrieron y bajaron varios agentes de uniforme. Al frente, un inspector con rostro serio. «Somos de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional», dijo el inspector, mostrando la orden de detención al dúo madre-hijo. «Sergio Morales y Carmen Morales deben acompañarnos a comisaría para aclarar algunos asuntos relacionados con la gestión de Innovatec». La señora Morales se quedó helada. La maleta que sostenía cayó al suelo, y de ella se derramaron fajos de billetes que se esparcieron por el suelo mojado por la lluvia. Su rostro se volvió blanco como el papel, y sus ojos se abrieron de par en par por el terror. Su plan perfecto se había desmoronado a las puertas del paraíso. Sergio temblaba de pies a cabeza, y las piernas le fallaron, teniendo que apoyarse en la pared para no caer. «Debe de haber algún error», balbuceó la señora Morales. «Somos empresarios honrados. No hemos hecho nada malo». El inspector no dijo más y hizo una señal a sus subordinados. El dúo madre-hijo fue conducido al coche, sumidos en la confusión y la impotencia. Al mismo tiempo, otro equipo entró en la casa para ejecutar una orden de registro y embargo. Toda la mansión, así como las cuentas bancarias, acciones y todos los bienes a nombre de Sergio y la señora Morales, fueron congelados. La red de la ley se había cerrado sin dejar un solo resquicio. Desde la ventana del segundo piso, Silvia lo vio todo. Abrazaba su vientre y lloraba sin consuelo. En el plan de huida de Sergio y su madre no había lugar para ella ni para su hijo. Había sido desechada como un objeto inútil. Ahora, al ver al hombre que una vez amó y a la mujer que temía ser llevados por la policía, Silvia solo sentía un vacío y una desesperación infinitos. Cuando la abogada Jiménez me dio la noticia, yo estaba sentada en el salón con mi madre. No sentí alegría ni triunfo. En mi corazón solo reinaba una extraña calma. Un capítulo tormentoso de mi vida por fin había terminado. Todo el rencor y el odio parecían haber sido lavados por la lluvia de esa noche. Los meses siguientes fueron un tiempo de procedimientos legales. El caso Innovatec, por su magnitud y complejidad, causó un gran revuelo en el mundo empresarial. Con las pruebas irrefutables que proporcionamos, la Fiscalía desentrañó rápidamente toda la conspiración. El juicio fue público y atrajo una atención mediática especial. Yo no asistí. No quería volver a ver los rostros que tanto daño me habían hecho. Me enteré de todo a través de las llamadas de la abogada Jiménez y de las noticias. En el tribunal, ante las pruebas evidentes, Sergio se derrumbó por completo. Confesó todos sus delitos: haber ayudado a su madre a desviar fondos, crear deudas falsas y planear el robo de mis bienes tras el divorcio. Llorando, culpó de todo a la instigación y presión de su madre, suplicando clemencia. La imagen del presidente seguro y arrogante había desaparecido. Solo quedaba un prisionero débil y miserable. En cambio, la señora Morales se mantuvo firme hasta el final. Negó los cargos, afirmando que era víctima de una conspiración, que las grabaciones estaban manipuladas y los libros de contabilidad falsificados. Continuó interpretando el papel de víctima inocente hasta que la fiscalía presentó la grabación de su llamada amenazando a mi madre. Al escuchar su propia voz, arrogante y amenazante, resonando en la solemne sala del tribunal, finalmente se vino abajo y bajó la cabeza en silencio. El veredicto final fue por los delitos de estafa, malversación y evasión fiscal. La señora Morales, como autora principal, fue condenada a 20 años de prisión. Sergio, teniendo en cuenta su confesión y arrepentimiento, fue condenado como cómplice a 15 años. Los demás implicados también recibieron sus correspondientes castigos. Innovatec, mi hijo espiritual que una vez crié con todo mi corazón, manchado ahora por la deuda y la corrupción, fue finalmente declarado en quiebra. Se había hecho justicia, pero en mi corazón no había alegría de vencedora. Solo una melancólica tristeza por un hermoso primer amor que terminó en tragedia, y por los años de juventud perdidos en un engaño. Una semana después de que terminara el juicio, decidí hacer algo que llevaba tiempo pensando. Conduje hasta el tranquilo pueblo rural donde la familia de Julián se alojaba temporalmente. Quería expresar mi más sincero agradecimiento a mi leal asistente, que tanto había sacrificado por mí. La pequeña casa de Julián estaba en medio de verdes campos de arroz. El aire era puro y pacífico, en contraste con la atmósfera asfixiante de la ciudad.
Julián, su esposa y sus hijos salieron a recibirme a la entrada del pueblo con una cálida bienvenida. Sus sonrisas eran sencillas y afectuosas. Las heridas de Julián habían sanado por completo, y parecía mucho más saludable y feliz. Llevé algunos regalos y una gratificación económica, pero el matrimonio se negó rotundamente a aceptarlos. «Señora, por favor, no haga esto», dijo Julián. «Lo que hice fue porque creía en la justicia y en usted. Que usted haya ganado es el mayor regalo para mí. Ahora, por favor, déjeme volver a trabajar en Synergia Tech. Echo mucho de menos el trabajo». Compartimos una comida sencilla pero reconfortante. Al escuchar las risas del matrimonio y el parloteo de los niños, sentí una profunda paz. Me di cuenta de que, después de todas las tormentas, lo importante no es el dinero ni el éxito, sino el afecto humano, la lealtad y la bondad. Este viaje limpió los últimos vestigios de amargura de mi corazón y me preparó para afrontar un nuevo capítulo de mi vida. Ha pasado un año. Un año desde aquella noche tormentosa en que Sergio y su madre desaparecieron entre las sirenas de la policía, y yo, sentada junto a la ventana en casa de mi madre, suspiré como si me hubiera quitado un peso de encima. El tiempo ha curado muchas cosas, pero no ha borrado las cicatrices. Y de esas cicatrices he aprendido a renacer. Mi vida no se detuvo en el dolor ni terminó con la traición. Elegí otro camino. Con mis propias manos y mi mente, levanté mi propio negocio. Synergia Tech, la pequeña empresa que empezamos en una oficina modesta con Julián y unos jóvenes ingenieros, es ahora un nombre brillante en el sector tecnológico. Al principio pasábamos las noches programando a base de fideos instantáneos. Cuando conseguimos nuestro primer contrato, nos abrazamos y gritamos de alegría. Hicimos innumerables presentaciones ante inversores para conseguir financiación, y a veces nos desanimamos ante fríos rechazos. Pero no nos rendimos. El punto culminante fue la gala de premios al empresario del año. Bajo las luces brillantes, en un gran escenario, me mantuve firme con mi traje blanco y recibí un trofeo de cristal de manos de un ministro del gobierno. Una ovación atronadora estalló. Pero esta vez era diferente. Ya no era la sombra de Sergio, ni estaba al lado de un hombre para ser llamada la esposa del presidente. Era Alejandra Torres, una empresaria por derecho propio, una mujer que se había levantado por encima de todo. La prensa se apresuró a publicar artículos, llamándome el icono del renacimiento del sector tecnológico español. Pero lo que más me conmovió no fueron esos titulares. Fue la mirada de Julián desde el público, brillando de orgullo, y la cálida sonrisa de un viejo amigo que me había acompañado en silencio desde un poco más lejos. Otro punto de inflexión llegó cuando el juzgado ordenó la liquidación de los activos de Innovatec para pagar sus deudas. En la subasta pública me senté en primera fila. Mi antiguo competidor era ahora solo un nombre en ruinas. Cuando la patente original del sistema de gestión que yo había concebido salió a subasta, levanté mi paleta sin dudarlo. La sala se llenó de murmullos. Finalmente, por un precio razonable, lo compré todo de nuevo. En el momento en que el título de propiedad estuvo en mis manos, cerré los ojos en silencio. El círculo se había cerrado. Innovatec, donde fui traicionada y humillada, era oficialmente parte del pasado, y el producto de mi mente había vuelto a manos de su creadora. No sentí triunfo ni arrogancia, solo una profunda paz. Una vieja puerta se había cerrado, y una nueva se abría de par en par. Una tarde de verano, mientras visitaba a una amiga en la maternidad de un hospital, me encontré por casualidad con Silvia. Estaba sentada en un pasillo, acunando a un bebé regordete. Ya no llevaba ropa de diseño. Vestía una camisa holgada y tenía un aspecto sencillo. Su rostro estaba cansado, pero la mirada que dedicaba a su hijo era infinitamente tierna. Silvia levantó la cabeza y se quedó paralizada al verme. Ya no había arrogancia ni desafío en su mirada, solo una joven madre, herida y sola. «Alejandra», dijo Silvia en un susurro tembloroso. Miré al niño en sus brazos. Dormía plácidamente, moviendo los labios como si soñara. En ese instante, todo el odio que había en mí se desvaneció. Comprendí que este niño no tenía ninguna culpa. No eligió a sus padres ni sabía nada de las sucias conspiraciones del pasado. «¿Estás bien?», pregunté. Silvia bajó la cabeza y las lágrimas empezaron a caer. «Lo siento, Alejandra, ya es demasiado tarde para todo. Solo quiero criar bien a este niño. ¿Podrás perdonarme alguna vez?». Suspiré. El perdón no era para ella, sino para mí. Seguir aferrada al odio solo me haría daño a mí misma. «El pasado está, Silvia. Cuida bien de tu hijo. Necesita una madre que sepa cómo vivir correctamente». Silvia abrazó a su hijo y rompió a llorar. Asentí levemente a modo de despedida y seguí mi camino. Me sentí ligera como una pluma. Otra tarde, Héctor y yo paseábamos por la orilla del mar en la Costa Brava.
El sol rojizo se ponía lentamente en el horizonte, y las olas llegaban suavemente a la orilla. Me quité los zapatos y sentí el agua fresca en mis pies descalzos. Héctor caminaba a mi lado en silencio, pero su sola presencia me transmitía paz. Alejandra, dijo Héctor en voz baja, has vivido demasiado tiempo para los demás. Ahora, vive para ti misma. Y si algún día quieres que alguien te acompañe, me gustaría que fuera yo. Me volví hacia Héctor. Sus ojos eran amables y firmes. En lugar de responder, sonreí. Aún no estaba lista para empezar un nuevo amor, pero sabía que tenía un amigo, un compañero de vida, un hombro tranquilo en el que apoyarme. Caminamos juntos por la larga playa de arena, dejando 2 pares de huellas a nuestro paso. Ante mí se extendía el vasto mar y un cielo teñido de rojo por el amanecer que anunciaba un nuevo día en mi vida. Respiré hondo. Una fe intensa brotó en mi pecho. Porque aunque una mujer lo pierda todo, si conserva su dignidad, su sabiduría y su valentía, siempre puede renacer y encontrar la felicidad.